esto y me salgo, Luis. Te dejo todo el auditorio para ti. Bueno, empezamos nomás. Denme un segundito que achico un poco esto. Bueno, como decía Javi, primero hace mucho que venimos trabajando juntos. Esta idea de los sábados está buenísima, más bien una charla de café sobre temas de ecografía. Bienvenidos a todos los que se suman, a toda la gente que esto se va agrandando internacionalmente. Y bueno, hoy me toca a mí charlar un poquito, bueno, me ofrecí para charlar un poquito de la ecografía como una herramienta para la evaluación diafragmática, que es por ahí algo que no lo tenemos muy en cuenta. Primero me presento, soy Luis Llano, yo trabajo en el Hospital Humberto Notti de la provincia de Mendoza, de Argentina. Soy miembro con Javi del Comité de Shock Pediátrico de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y también miembro del Comité Pediátrico de Neumonología Crítica también de la SATI. Y bueno, esto de la ecografía como herramienta para la evaluación del diafragma, desde hace unos años ya en el hospital lo venimos usando, por una cuestión más de curiosidad empezó todo. Y bueno, hemos ido aprendiendo, como todos hablábamos, medio con alguien, medio solos, y bueno, tratando de hacer experiencia. Por ahí, para hacer esta charla lo más amplia posible, hay gente que maneja perfecto la ecografía, hay gente que está aprendiendo, así que bueno, vamos a tratar de hacer un nivel intermedio. Estos son los traductores que en general utilizamos, el lineal, el sectorial y el convexo. El lineal nos permite hacer evaluación de estructuras más superficiales, con una frecuencia entre 7,5 y 13 MHz, y lo utilizamos mucho para partes blandas, para vasos. El sectorial principalmente para corazón, que igual a veces lo utilizamos también en abdomen, para dar imágenes más profundas. Pierde un poco la calidad de la imagen, pero nos permite hacer evaluaciones más profundas. Y el convexo o microconvexo en pediatría, para la evaluación del abdomen, también sirve para evaluaciones obstétricas en adultos o adolescentes. Bueno, teniendo en cuenta estos tres transductores, siempre decimos que en la terapia intensiva hay que usar el que tenemos y tratar de encontrar la mejor imagen que podamos. Perdón, Jai, estoy yo aceptando a la gente, me parece. Admito a todos. Ahí está. Espérenme un segundito. Ahí voy admitiendo a la gente que está en sala de espera. Bueno. A ver, con respecto al uso de ecografía, ¿cuáles son las ventajas? Cuando nosotros queremos evaluar los diafragmas, tenemos métodos para utilizar. ¿Cuál es el problema? Que por ahí se nos escapan algunas cosas. Podemos utilizar la radiografía y ver un diafragma más elevado que el otro. Podemos utilizar la radioscopía como para ver en tiempo real cómo se movilizan los diafragmas. Se pueden usar tomografía, resonancia. Pero la realidad es que todos estos estudios, por un lado, tienen algún cierto daño al paciente, a veces son muy costosos, otras veces hay que trasladar al paciente, y la ventaja de la ecografía es que es rápida, es inocua, es económica, uno puede controlar durante la guardia, todos los días incluso, al paciente. El aparato es de muy fácil acceso y uno lo puede desplazar hacia donde está el paciente, y la evaluación siempre es en tiempo real y reproducible. Esta es la imagen, no sé si se ve mi cursor, pero esta es la imagen que uno tiende a buscar, que ya la vamos a ver durante la pequeña charla. Bueno, como bibliografía, yo sé que uno en general no tiene mucho tiempo para leer, entonces está bueno leer algún trabajo que nos deje las cosas más o menos claras. Esta es una revisión del Intensive Care Medicine del 2013 de Dimitrios Matamis, que está muy completa, la sugiero. Tengo igual bastante bibliografía, que después, Javi, si querés la subimos al grupo o al Drive. Pero la verdad que con este artículo uno termina redondeando la idea del uso de la ecografía en el diafragma. Bien, ¿cómo vamos a evaluar el diafragma con la ecografía? Tenemos dos tipos de mediciones. Podemos medir la excursión diafragmática, el movimiento del diafragma en sí, y lo otro que se mide en adultos, que no está estandarizado para pediatría todavía, es ver el grosor de la pared del diafragma, que cuando uno tiene movilidad diafragmática, cuando se está moviendo normalmente el diafragma,
lo que se debería ver es la contracción, entonces se achica el grosor del diafragma. Uno evalúa en inspiración y expiración y ve ese diafragma cómo se achica. Principalmente lo que yo les quiero transmitir hoy es la excursión diafragmática, cómo evaluar la movilidad de ese diafragma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a colocar el transductor convexo o microconvexo a nivel, tenemos dos ventanas, una ventana anterior y una ventana lateral. La ventana anterior es a nivel subcostal, con la muesca del transductor hacia cefálico, sería colocado subcostal hacia cefálico y hacia la pared posterior, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a encontrar como imagen es el diafragma arriba, nos va a servir de ventana acústica el hígado del lado derecho y el vaso del lado izquierdo, y lo vamos a hacer a nivel medio clavicular para la ventana anterior, y lo vamos a hacer a nivel entre la línea medio axilar y la línea axilar posterior para ver la ventana lateral. Perdón, a ver. Bien, entonces esto es lo que uno, ¿cómo evaluaría esa imagen? Es colocar entonces el transductor a nivel subcostal, siempre apuntando hacia la zona cefálica, y entonces esta línea que se ve correfringente es el diafragma, y cada vez que el paciente inspira, el diafragma protruye hacia la cavidad abdominal, entonces se acerca al transductor. Y eso es lo que vamos a evaluar nosotros con la ecografía. ¿Para qué podemos usar la ecografía? Bueno, estas son las indicaciones. En general, para ver parálisis o paresia diafragmática, cuando nosotros tengamos un supranivel de alguno de los dos hemidiafragmas, cuando hay una disnea que no tenga una causa conocida, también se puede usar, para los pacientes neuromusculares, para rupturas traumáticas de diafragma, y principalmente en la terapia, cuáles son los usos que tenemos. Cuando el Winnie es dificultoso, cuando hay un exceso de esfuerzo para ventilar, cuando nosotros hay asincronías también lo podemos utilizar, y cuando han fallado las extubaciones. Se cree que hasta el 25% de las extubaciones podrían fallar por una parálisis diafragmática no diagnosticada. Y en esta imagen de la derecha de la pantalla, lo que quiero mostrar es, por un lado, donde dice 1, 2, 3 y 4, el 1 y el 4 son lo que se les llama la porción costal del diafragma, y el 2 y el 3 vendría a ser la parte libre, que es la que vamos a valorar principalmente para la movilidad. La parte 1 y 4 son las que evaluaríamos más que todo para el grosor que está pegado a la pared costal. Bien, de nuevo, esta es la imagen que uno busca para la excursión. Luis, sí. ¿Podés repetir eso? Me parece importante lo de las zonas y qué evaluar en cada una de las zonas. La anterior. Bien. Sí, a eso voy a llegar por separado ahora, pero esta imagen nos da un esquema muy fácil de la porción 1 y 4, que están pegadas a la parrilla costal. Nosotros esta la evaluaríamos para ver más que todo el grosor, y bueno, lo voy a decir después, pero utilizamos el transductor lineal, que es el que nos permite ver mejores imágenes, pero más superficiales, a nivel del octavo al décimo espacio intercostal, en la línea medio clavicular. En cambio, la porción 2 y 3, que son las porciones libres, las que más movilizan, son las que vamos a ir a buscar con el convexo o con el sectorial, incluso también se pueden los más chiquitos, desde la parte anterior, desde la línea medio clavicular, o nos podemos ir a la parte lateral también a evaluarlo, un poco más alto que la parte del grosor. No sé si ahí se entendió mejor. Igual ahora lo evaluamos por separado como para que nos quede claro. Esta es la evaluación de la excursión, entonces nosotros vemos la línea correfringente, que es el diafragma, y acá está el hígado. Primero lo que hacemos es una visión 2D. Cuando nosotros encontramos claramente, se ve la porción del diafragma, o sea, si yo puedo ver la línea diafragmática completa, en esa visión 2D utilizo el modo M y voy a ir a poner la línea de la marca del M, donde yo veo mayor movilidad, que es en la porción medial a posterior del diafragma. Donde yo veo mayor movilidad, pongo el modo M y lo que tengo que ver es esto. Cada vez que el paciente inspira, el diafragma protruye hacia abdomen y hace esta curva, que es la que yo voy a medir. ¿Y cómo la mido? Esto es muy sencillo. Mido desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Esa es mi excursión diafragmática, que es el final de la expiración hasta
el final de la inspiración, ¿sí? O sea, el principio de inspiración hasta final de inspiración, y eso es lo que yo mido. Una excursión diafragmática normal tiene que ser mayor de 1 centímetro en pediatría, es lo que se ha tomado como estándar. De 0,5 a 1 estamos frente a una paresia diafragmática, y menos de 0,5 estamos frente a una parálisis diafragmática. Como ven, la medición es muy, muy sencilla. Cuando vamos a evaluar grosor, utilizamos un transductor lineal entre la octava y la décima espacio intercostal, y vamos a ir a buscar el grosor de la pared, que es lo que vamos a ver acá. Se va a ver como una triple, como si fueran 3 líneas distintas. Una es la pleura visceral, otra es la pleura parietal, y en el medio está el diafragma, y lo que se mide es de punta a punta el grosor del diafragma en inspiración y expiración. En esto sí no me detengo tanto, porque en pediatría la verdad que no hay mucho consenso de qué tomar por valor normal y qué no. Pero lo más importante en esto no es tanto el valor absoluto, sino la progresión. Cuando uno encuentra, por ejemplo, un paciente neuromuscular, un Guillain-Barré, un botulismo, uno mide desde que entra el paciente al respirador y lo va midiendo diariamente. Y lo que más nos sirve la evaluación esta diafragmática es no solo para hacer diagnósticos, sino para evaluar la evolución del paciente. Acá tienen otra imagen más real, donde se puede ver esta triple imagen que nos está diciendo que eso es el diafragma, ¿sí? Y por ejemplo, acá otro uso, que no es muy frecuente, es para ver asincronías. Uno va a colocar de nuevo el transductor, va a ver la imagen en 2D y va a poner el modo M. Cuando uno vea que el diafragma está movilizándose, uno puede con el respirador ver las curvas del respirador cuando está ingresando. La presión, por ejemplo, esto es un modo pesométrico, vemos cómo en la misma inspiración hay 2 movimientos de diafragma. Estamos viendo que el paciente está sincrónico, está tratando de ventilar y el respirador no lo deja. Estas son funciones que uno puede, es más artesanal, pero también puede utilizarlo. Y esta imagen es muy bonito cómo se ve la sincronía, ¿no? Dos ventilaciones del paciente y el respirador lo obligó a hacer una sola. Y acá lo que vemos es un movimiento paradojal, que esto también es un signo de parálisis diafragmática, donde el diafragma, en lugar de protruir hacia el transductor, se va hacia tórax, entonces vemos una curva negativa. Esto es patognomónico de que hay una parálisis diafragmática. Y esto que ven acá es una imagen normal, parecería, donde el paciente está protruyendo normalmente, pero podemos ver que el desplazamiento, esta curva de inicio a fin de inspiración es menor a 0,5 centímetros, por lo cual, perdón, es muy pequeña, es de 0,5 centímetros, entonces estamos haciendo un diagnóstico de una paresia, a pesar de que se ve todo bien, el paciente está con una paresia diafragmática y eso nos puede estar diciendo que el paciente pueda fallar al extubarlo, o que el winning puede fracasar, ¿no? Bueno, estos son los valores que previamente les decía. Una paresia diafragmática de 0,5 a 1 y la parálisis con menos de 0,5. Bien, ¿cuáles son por ahí los tips que uno tiene que tener con el uso de ecografía en diafragma? Es que hay el primer tips es que hay muy poca diferencia en la excursión diafragmática entre la porción media y la posterior, entonces no hay que estar mucho tiempo buscando la posición perfecta y exacta. Con que nosotros podamos ver bien la línea diafragmática, esa ecorefringencia, ya estamos mirando el diafragma y ya podemos medir su movilidad. Si estamos en un estudio, obviamente hay que tratar de hacerlo todos lo mismo, en el mismo lugar, y tratar de disminuir los sesgos, ¿no? Pero si estamos solamente evaluando el paciente para nosotros en la terapia, la verdad que esto es como focus, no hay que perder mucho tiempo una vez que encontramos el diafragma medirlo. Lo otro es que se debe visualizar completamente la curvatura en modo M para pasar al modo, en el modo B, para pasar al modo M, en la porción de mayor movimiento. El cursor ponerlo lo más perpendicular posible a la porción media posterior del diafragma, visualizarlo uno en la cabeza, cómo estaría el diafragma y tratar de poner el cursor perpendicular. Y para medir el grosor, siempre utilizar el transductor lineal. Bien, esto es un estudio muy bueno de Bosugués et al.,
donde tomaron voluntarios sanos y vieron, bueno, qué diferencia hay entre un observador y otro y entre el mismo cuando usa la ecografía para evaluar el diafragma. Y vieron que las diferencias intraobservador eran, la verdad, que muy pocas, coincidían muchísimo, en el 96-94% de coincidencias. Y cuando cambiaban el observador, 95-91%. O sea que es un método muy fiable, las mediciones entre personas y entre uno mismo. O sea que nos sirve como una herramienta de evolución. Y en el paciente crítico, incluso, en la UCI, hubo diferencias también interobservador del 99%, coincidencia, y entre el mismo observador varios días del 88%. Si esto cambia, como ven, entre los diafragmas. Siempre es más difícil medir el hemidiafragma izquierdo porque el vaso no es tan buena ventana acústica para evaluarlo, cuesta encontrarlo. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que la herramienta de la eco es una herramienta útil, barata, sencilla y que se puede utilizar permanentemente. Es más útil incluso que una ecografía, que una radiografía. Y la ecografía se utiliza también incluso en las cirugías cardiovasculares, cuando uno quiere evaluar si ha quedado alguna lesión del nervio frénico. Si queremos evaluar eso, incluso a la salida de quirófano ya podemos estar teniendo datos si hubo lesión o no. Bien, y esta es la teoría y bueno, uno se tiene que poner, como decimos siempre, con el eco, ponerse a jugar hasta que uno aprenda y tratar de buscar esas imágenes que les mostraba, tratar de ver lo normal primero y después animarse a usarlo también con el respirador y ver los movimientos del diafragma. Nosotros, después de esta curiosidad de aprender a utilizar el eco para la evaluación diafragmática, decidimos hacer un trabajo con el personal del hospital, de la terapia intensiva, que son los intensivistas Laura Piovano, Matías Cabrera, José Tonón, Virginia Mateo, y con los kinesiólogos, que estaban Camila López y Luis Valdivieso. Hicimos un trabajo en conjunto y dijimos, bueno, nosotros tenemos mucha experiencia con pacientes con botulismo grave que necesitan respirador. Estos pacientes tienen una particularidad, que son pacientes neuromusculares transitorios que se recuperan y que no utilizan sedación cuando están en ventilación mecánica, están totalmente despiertos. Entonces era una buena oportunidad para medir el movimiento, el uso de los músculos ventilatorios y evaluar esto de la ecografía, a ver qué tanto nos sirve. La realidad es que hay muy poco certero que nos diga a nosotros cuándo podemos extubar un paciente, y en neuromuscular es peor, o sea, hay menos datos. Y en botulismo no tenemos un protocolo de cuándo extubar los pacientes. La realidad es que tenemos tanta experiencia que el punto de extubar un paciente termina siendo cuando lo vemos que se moviliza, incluso cuando rechaza el tubo, cuando ya está con protección de vía aérea, terminamos extubándolos. Pero la pregunta era, nuestra hipótesis era, bueno, cuando utilizamos estas herramientas, ¿podemos predecir que el paciente, cuando se extuba, no va a ser una extubación fallida? Bueno, llegamos a 10 pacientes con botulismo en el periodo de un año, y lo que vimos es que la excursión diafragmática, apenas ingresaron a la terapia intensiva, lo que hacíamos nosotros era a las 8:30 de la mañana poner al paciente en presión soporte con presión inspiratoria de 10 durante 5 minutos, luego de que el kinesiólogo había trabajado al paciente, y se medía la excursión diafragmática por ecografía y medíamos la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima. Y acá pueden ver, los pacientes se extubaron sin protocolo, como fue siempre, y lo que vimos nosotros es que al inicio del ingreso a terapia había una paresia diafragmática, y cuando el paciente ya era extubado se medía en el día último de extubación y los 48 horas post-extubación, y la realidad es que los pacientes al día de extubación tenían valores mayores aún, o sea, habían recuperado la función contráctil de ese diafragma, y esto era significativamente diferente al primer día de ventilación mecánica. De los 10 pacientes, ninguno necesitó reintubarse. Cuando vimos la presión inspiratoria máxima y la presión expiratoria máxima, fue exactamente lo mismo, y la correlación es tal cual. Cuando el paciente mejora, cuando por ecografía vemos mejoría en la movilidad diafragmática, los otros parámetros también mejoraban. Esto también es Pimax y Pmax,
al primer día de ingreso de ventilación mecánica y al último día previo a la extubación. Y todos estos parámetros no desmejoraron en las 48 horas post-extubación. Y si algo que nos llamó mucho la atención es la diferencia entre los dos hemidiafragmas. Podemos ver que el paciente cuando ingresaba a la terapia, el hemidiafragma derecho era el más afectado. Ahora, cuando el paciente se extubaba, los dos hemidiafragmas eran similares en su excursión. ¿Qué nos surge a nosotros como pregunta acá? Bueno, armar un protocolo y tratar de buscar un valor con el cual uno pueda sentirse seguro de extubar a los pacientes. Por lo menos en los neuromusculares nos ha servido mucho, en los botulismos nos ha servido como dato. No tenemos un dato certero para extubación, pero sí cuando el paciente ya tiene excursión diafragmática mayor a 1, la verdad que terminamos extubándolos y nos va muy bien. Todavía no tenemos ningún paciente con botulismo que tenga que reingresar a ventilación mecánica. Así que bueno, esta era nuestra experiencia. Actualmente lo estamos utilizando en todos los pacientes neuromusculares. Y bueno, es una herramienta que de a poco estamos aprendiendo a utilizar todos. Bueno, esta es una foto de Mendoza. Obviamente la invitación para todos los que cuando pase esta pandemia quieran visitarnos. Y bueno, Javi, eso sería un poco el pantallazo de lo que es la evaluación diafragmática por ecografía. Bien cortito, bien charla de café. Y bueno, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna experiencia propia, bienvenido sea. Ahí había algunas preguntas, Luis, para que quiero ver el panel de la... Dejate de compartir, así ponemos las cámaras, a ver si la gente... Dale. Las personas acá. Vista galería. Ahí preguntaban, yo tengo un par de dudas. Nosotros lo estamos midiendo, el diafragma, no hemos tenido la inteligencia quizás de poder buscar los neuromusculares, sino que tuvimos una época de medírselo a todos directamente. Pero sí, es lo que yo no entendí. ¿Ustedes le sacaban la presión positiva para medir el diafragma o lo medían con presión positiva? No, la presión positiva tenían presión inspiratorias de 10 y con PIP. La idea era una presión inspiratoria de 10 para, digamos, cubrir lo que es toda la tubuladura, entonces que el paciente fuera una simulación de ventilación espontánea, digamos, de ventilación propia del paciente, a ver cuánto ventilaba sin presiones. O sea, si tenía 13 le bajábamos a 10 durante esa medición. Ahí entendí. Por acá preguntaban en el WhatsApp, no sé si está por ahí, se van respondiendo, preguntando y respondiendo en el grupo de WhatsApp, me parece. Sí, acá algunos valores. ¿Alguno de los que está presente quiere consultar? Y perdón, eso lo medíamos todos los días. Sí. Lo medíamos todos los días a la misma hora y bueno, la verdad es que los botulismos se comportan todos distintos. Hay chicos que un día ventilan muy bien, al otro no. Entonces no nos dio como para armar una escala día a día y decir, bueno, en este día hay que extubar a los pacientes, pero sí nos sirvió para decir, bueno, cuando los hemos extubado,